cuando Velasco Alvarado decide dar el golpe del 3 de octubre. Este es el documento secreto, es un documento del Servicio de Inteligencia de la Marina. Esto es lo que precipita el golpe de Estado. Hasta antes de este documento, todo eran rumores, eran apreciaciones, ¿no? Pero el 25 de julio, acá está la fecha, 25 de julio de 1968, el servicio de inteligencia, ¿no? que era comandado por Gallego Venero, logra, ¿no es cierto?, penetrar la empresa petrolera fiscal en esos momentos y logran obtener, ¿no? Esto lo toman con una foto, ¿no es cierto?, del documento original para conocer cuál era el arreglo que iba a anunciar Belaúnde en el mensaje presidencial el 28 de julio, o sea, 4 días después. ¿Cuál era el arreglo que había tenido con la IPC con un norteamericano? Entonces, Velasco lee este documento, es un documento confidencial, es un memorándum del 25 de julio del año 68, que la gente de inteligencia del ejército logra, ¿no es cierto?, capturarlo a través de uno de los generales que estaba ahí adscrito, digamos, como delegado de la Fuerza Armada. Y este documento es el que ya precipita el golpe, la decisión, ¿no? Velasco, cuando lee esto, le dice a los coroneles que preparen, que ya armen todo, organicen el golpe de Estado. ¿Qué cosa dice este documento? Dice memorándum, bases principales para la solución final de la cuestión de la Brea y Pariñas, o sea, de los 40.000 concesiones y de la refinería de Talara. Este documento fue hecho por el Departamento de Estado con la Standard Oil Company de Rockefeller y se la puso al gobierno de Belaúnde para que Belaúnde ejecute esto. Fíjense lo que dice el documento. La IPC, o sea, la International Petroleum Company, que estaba usurpando nuestros pozos petroleros y la refinería, dice, transfiere a favor del Estado la superficie de la Brea y Pariñas y las operaciones que la IPC tiene en ella dedicadas a las operaciones de producción de petróleo crudo. Pues es una tontería, pues hermano, es una engaña, muchachos. Si el dueño de la superficie es el Estado, son terrenos del Estado, ¿cómo la IPC le va a transferir terrenos que son propiedad del propio Estado? ¿Quién le dio el título a la IPC de esos terrenos? Nadie. Ellos lo habían usurpado, entonces acá simulaban que ellos estaban devolviéndole el suelo, la superficie de esos terrenos, de esas 40.000 concesiones. Si siempre fue del Perú, porque ustedes saben, ¿no es cierto? El régimen patrimonial de los bienes públicos es el Estado dueño de todos los recursos, de la superficie, del subsuelo, de todo. Hasta que lo entregué en concesiones, y acá estaba simulando que la IPC le estaba devolviendo, transfiriendo al Estado sus propios terrenos. Es como yo tengo una casa y alguien me quiere a mí vender mi propia casa. Segundo, dice, la IPC renuncia a cualquier derecho que pudiera alegar sobre el subsuelo o zona mineralizada de la Brea y Pariñas. O sea, pero si el Estado es el dueño del terreno, ¿qué cosa le va a, qué renuncia puede hacer de una cosa que no le pertenece? Es como si alguien quiere hacer renuncia de lo que es tu casa. ¿Qué derecho tienes sobre tu casa si tú eres el propietario de tu casa? Fíjese, y lo más importante está acá, ¿no? Esta es la madre del cordero, ¿no? Dice, el gobierno peruano, fíjese lo que dice, el gobierno peruano declara que la International Petroleum Company no adeuda suma alguna por concepto de impuestos o frutos derivados de la explotación de la Brea y Pariñas. O sea, esto se llama condonación. El Estado no le va a cobrar lo más al valor actual sería cerca de 60.000 millones de dólares que debió pagar la IPC desde el año de 1910 más o menos que estuvo en operación los. O sea, el Estado, en lugar de recibir el pago, le estaba condonando esos impuestos, esos frutos
esas regalías que debió pagar al Estado. Esta es la madre del cordero. ¿Ya? Cuarto, la empresa petrolera fiscal y la IPC, la empresa petrolera fiscal es la empresa pública, ¿no? Que luego dio origen a Petroperú. Acuerdan que la empresa petrolera venderá a la IPC el íntegro de la producción del crudo, ¿no? Y gases licuados de la Brea y Pariñas a precios aceptables. A precios, ahí está la madre de cordero, esto es lo que origina la página 11, a precios aceptables. Acá no se pone el precio. El precio se pone en el acta de Talara, y que luego se la roban. Estas materias primas, o sea, el crudo, será destinado al refinería de Talara. O sea, le está diciendo, ¿no? Acá establece un monopolio. Oye, tú, empresa petrolera pública o Petroperú, tú sacas todo el petróleo y me lo entregas a mí en la refinería de la cual soy dueño. O sea, te estás asegurando ahí el monopolio del suministro. Porque Petroperú puede, con ese crudo puede venderlo a quien le dé la gana. No, pero acá se está amarrando. Y lo amarra con un precio bastante bajo, ¿no? Cuarto, fíjense, acá le regala 1 millón de hectáreas de terreno, ¿no? El gobierno otorga a favor de la IPC, fíjense lo que dice acá. No solamente le condona las deudas, el gobierno, además del peruano, otorga una concesión de refinación y manufactura de la refinería de Talara y sus modificaciones y ampliaciones, y le permite realizar operaciones de craqueo catalítico y otros procedimientos de refinación. O sea, le da una concesión eterna por la refinería de Talara, ¿no? Concesión de almacenamiento y distribución, ¿no? de estas actividades en todo el país. O sea, saca a la empresa petrolera pública y se le entrega todo a esta empresa privada. Dice, esto incluye, miren lo que dice, el derecho de la IPC, International Petroleum Company, a importar, liberado de impuestos, dice, los equipos y materiales exigidos para dichas modificaciones y ampliación. O sea, puede traer refinerías, accesorios, puede traer oleoductos, puede traer lo que quiera sin pagar impuestos. ¿Ya? Y también volúmenes de petróleo crudo que pueda requerir, o sea, le puede comprar a Venezuela, a Colombia, a la Arabia, a quien sea, sin pagar, digamos, derechos. Quinto, acá le manda el hueso, ¿no es cierto? Le manda el hueso al Estado peruano, ¿no? Al referirse las operaciones de producción de petróleo de la Brea y Pariñas de la IPC a la empresa petrolera pública, la empresa petrolera pública tomará a su servicio todo el personal de la IPC sobrante. ¿Ya? Y finalmente, ¿no? La IPC dice, recibe en operación una parte del área de la EPF que tiene asignado fuera de la Brea y Pariñas, o sea, 1 millón de hectáreas en la selva. Ya, entonces, este es el memorándum secreto, ¿ya? Que determina que Velasco diga, bueno, acá ya no hay posibilidad de transacción alguna, y lo único que tenía que hacerse, digamos, era dar el golpe de Estado. Belaúnde va con Armando Villanueva, va con Tausen Escurra, van todos los partidos políticos al acta de Talara y simulan firmar el 12 de agosto el acta de Talara. Acá también tengo copia del acta de Talara. Hay una parte, ¿no es cierto? Del contrato normal que está en papel sellado, pero la última hoja es la hoja que desaparece. ¿Qué cosa había en la última hoja? Lo que se señalaba acá en el memorándum, ¿no? El precio al cual, digamos, debía pagar la IPC, el petróleo que el Estado le iba a vender, ¿no? El precio decía, eso lo dicen los directivos de esa época, 0,68 centavos de dólar. Entonces, eso lo rompen para pagar un menor precio. La mitad es 0,33, me parece. Se estaban comiendo el 50% del precio que habían fijado, hermanos, en esa acta.
Y eso desata el escándalo, pues, 12 de agosto, septiembre, ¿no? Y el 3 de octubre se produce el golpe. ¿Quién es el que ordena el golpe? ¿Por qué se produce el golpe? Fíjense, Velasco y los militares de esa época se dan cuenta que el problema principal del Perú es esto de acá. Entonces ellos entienden perfectamente bien que el nuevo gobierno militar lo que tiene que hacer es destruir esta relación, esta contradicción que está en el Perú. Entonces, por eso que ellos lo primero que hacen, aparte de tomar los campos petroleros el 9 de agosto, lo que hacen es agarrar, declarar la reforma agraria, liquidan el poder terrateniente de los señores feudales, ¿no? Y liquidan el poder de los varones del azúcar en la costa, de la que tenían en las haciendas azucareras y haciendas algodoneras. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ellos los militares pensaban, ¿no?, que ya liquidados los terratenientes, estos 8 millones de campesinos iban a acceder a la tierra en propiedades, en minifundios, en pequeñas cantidades, y en el caso de las haciendas azucareras, el Estado, a través de cooperativas, iba a mantener el esquema, digamos, corporativo, cooperativista, para asegurar la producción. Entonces los militares dijeron, matamos acá y arreglamos el problema de los campesinos. Entonces, resolviendo el problema de los 8 millones de campesinos, entonces ya no hay conflicto social. Porque los campesinos van a ser dueños de la tierra. Entonces, ¿qué revolución política puede haber en una sociedad cuando los campesinos son dueños de su tierra? Ya los comunistas no podían, como en el caso de Mao Zedong, llamar a una revolución. ¿Cómo el pequeño propietario, el pequeño campesino va a hacer una revolución contra sí misma? ¿Se dan cuenta? Esa fue la idea fundamental. Entonces, de esta manera, los campesinos van a ser dueños, entonces la Fuerza Armada no va a tener que intervenir, porque no va a haber revuelta. Y de esa manera, ¿qué cosas favorecían ellos? Miren, liquidando, ustedes se van a dar cuenta acá, liquidan acá, arreglan el problema de los 8 millones de campesinos, ¿y qué cosa queda? Queda en esta estructura política los capitalistas, ¿no es cierto?, los financistas, los grandes comerciantes, las grandes corporaciones. Entonces, eso es lo que toman el poder a partir de 1975, ¿no es cierto?, con Morales Bermúdez. Entonces, ellos son los nuevos dueños del Perú. Velasco elimina esto, desactiva, digamos, la conflictividad social, favorece el desarrollo del capitalismo en el Perú, evita una revolución comunista. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hubiese pasado si el año 69, si en 1969, Aida La Torre es elegido presidente del Perú, como muchos creían que iba a ser así? Y Aida La Torre quería mantener ese régimen de los terratenientes, como lo mantuvo del 56 al 62. Evidentemente, si Aida La Torre era elegido, digamos, acá se produjo una revolución, pues, violenta. La guerrilla del 65 quedaba corta. Y Sendero Luminoso, ¿no?, y los grupos ultraizquierdistas hubiesen podido, digamos, haber tomado el poder. ¿Ya? Entonces, Velasco desactivó ese foco de conflicto social, desarrolló el capitalismo en el Perú, modificó, ¿no es cierto?, la estructura de clases en el Perú, homogeneizó las relaciones sociales capitalistas, favoreció el ingreso del gran capital extranjero. Ahí están los contratos que hicieron con la corporación de japonesas en 1974. Ahí están los contratos que hizo con la Southern Peru Copper Corporation por la explotación de Cajuane en 1975.
Entonces, cosa que de esa manera el Perú, digamos, liquidó la feudalidad, liquidó el gamonalismo y fue reemplazada por una sociedad neocolonial capitalista. Esto es lo que es el Perú, capitalista neoliberal. Eso es lo que es el Perú ahora, sobre todo luego del golpe del año 90 con Fujimori. Entonces, ¿por qué entonces la derecha, los fascistas, que critican a Velasco? Lo acusan de comunista, lo acusan de socialista. No, pero si él les hizo el favor, porque si no hacía eso, prácticamente el año 69 el Perú hubiese ingresado a una revolución política violenta. Porque Sendero Luminoso tuvo que esperarse, a raíz de Velasco, tuvo que esperarse 10 años. Sus acciones armadas las empezó el 12 de mayo de 1980 en Chuqui, Ayacucho. Si no hubiese ocurrido eso, si Velasco no hubiese hecho estos cambios estructurales, entonces ellos hubiesen entrado a hacer su lucha subversiva en 1970. Entonces, la situación del Perú sería otra en estos momentos. Entonces, esa es la explicación, hermano, real. ¿Ya? ¿No? La pregunta es si fue correcto lo que hizo Velasco o no. Yo creo que sí, era la única posibilidad. Porque si Velasco no hubiese hecho eso, hoy día pues estaríamos en una situación de violencia estructural, como lo que está viviendo Argentina, que es una bomba de tiempo, hermanos. Como lo que vivió Venezuela hasta 1999-2000. Entonces, acá lo que faltó, ese es el análisis que hacemos en los grupos de investigación política, qué cosa es lo que faltó acá. Por eso Antauro Humano no sabe ni lo que está hablando, hermano. Teóricamente el plan Inca, ¿no es cierto? Era un plan de corto plazo. Era un plan, si ustedes quieren llamarle, ¿no? Antifeudal, antioligárquico. Eso era el plan Inca. ¿Ya? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Qué había después del plan Inca? Nada. Entonces, por eso es que cae Velasco, el 69-70 ya hacen las reformas, la reforma agraria, la reforma industrial, la reforma de la banca, la reforma de los diarios, las estatizaciones. Las estatizaciones eran una cosa no tan trascendente, ¿no es cierto? Porque lo que Velasco hace es estatizar muchas empresas que los empresarios privados habían quebrado, las habían descapitalizado. Y solamente acá tengo un informe de Contraloría. Este es el informe, ¿no? De lo que era el Perú. Acá están las utilidades desde el año 68 hasta el año de 1980. De las cerca de 212 empresas públicas, acá dice 150 producían utilidades y 60 producían pérdidas. ¿Qué se debió hacer con esas empresas que producían pérdidas? Liquidarlas, pues. Y que no tenían sentido. Pero las principales empresas públicas, ¿cuáles eran? Las que daban utilidades. Y las que tenemos nosotros que recuperar, ¿no? Era Entel, ¿no? Que hoy día es Telefónica o Movistar.
produce utilidades, hoy produce utilidades más o menos 3.000 millones de soles al año. ¿Cuál es la otra? La Sigue Perú, Centromin Perú, Minero Perú, Petroperú. A Petroperú le quitaron más del 60% de sus activos. Si hoy Petroperú estaría integrada con integración vertical, hoy día estaría produciendo de utilidades más o menos unos 3.000, 4.000 millones de soles. 4.000 millones de soles. Bien gerenciada la empresa. Con red de grifos, con refinería de La Pampilla, con Chan, Talara y otra más en la selva. Con oleoducto bien protegido, ¿no? Con un oleoducto bien administrado, con los pozos petroleros de Talara, con los lotes que están en Talara, con el gas de Camisea, duplicaría fácilmente sus utilidades. Entonces, esto, digamos, se generó, y el resto de empresas, Velasco las debió liquidar. No, pero había, pues, el interés nacionalista. Entonces, estamos hablando de 1968. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Y parece que hay una maldición, ¿no? Fíjense ustedes bien. A Odría el año 56 le meten un balazo en la pierna y eso es lo que origina, dicen, ¿no? Precipita su salida del poder. A Odría. A Velasco se produce un aneurisma y le cortan una pierna, se debilita, 74, 75 se produce el 5 de abril, el 5 de febrero, los apristas y la CIA hacen la revuelta. Entonces, el año 1975, el gobierno está en el limbo, no sabe a dónde ir. Velasco enfermo, ¿a dónde se dirigía? Restaurar la democracia formal, o sea, regresar a 1968. Dos, ir por la vía socialista, comunista, como Cuba. Esto era negativo. Tercero, un modelo económico alternativo. Esto es lo que no hicieron los militares para el Perú. Ahí fracasaron. Porque podían haber tenido una salida por este lado. Entonces, conclusión en este punto. ¿El gobierno de Velasco fue necesario hacer las reformas estructurales? Sí. ¿Para qué? Para liberar fuerzas productivas. Sí. Para liquidar el poder terrateniente feudal de los gamonales en la sierra. Sí, correcto. Pero Velasco cometió el error, ¿no? Si era un gobierno anti-oligárquico, él lo que debió hacer es fortalecer el agro. Hacía reforma agraria, fortalecer el agro, era un modelo metiendo plata. Los cerca de 3.000 millones de dólares que debió meter acá, en lugar de invertir en el campo, lo usó para comprar armamento soviético en una utópica, ilusoria y demencial guerra con Chile. ¿No? Pensaba que iban a poder recuperar a Arica, Tacna, Tarapacá, como el tarao de Antaurumala, ¿no? Que cree que el juego de guerra es un juego, está fuera de la realidad. Entonces, si esa plata, en lugar de comprar esa chatarra, como ahora quiere comprar, Dina Boluarte quiere gastar 15.000 millones de soles para comprar 21 aviones de guerra. Ustedes han visto al ministro de Guerra, Astudillo, llamando traidores a los que se oponen, porque es un robo, hermanos, es un robo, porque hay coima. Han robado en la época de Velasco, han robado en la época de Morales Bermúdez,
Han robado en la época de Montesinos en la compra de armamentos. Siempre es un robo, porque con el cuento de que es seguridad nacional, seguridad del Estado, no se puede conocer las cifras, pero al final se conoce. Un 20-30% de coima. Entonces la pregunta, Dina Boluarte, no, el alto mando castrense quiere 25 aviones de caza de guerra, 15.000 millones de soles. ¿Para qué? ¿Estamos en guerra con quién? Con las moscas. ¿Con quién estamos en guerra? ¿O con quién vamos a estar en guerra? ¿Para qué cosa quieren? Quieren chatarra norteamericana para hacer el negociado. Y tenemos que oponernos, hermanos, a esa compra. Porque la policía necesita equipamiento para combatir a los delincuentes, porque no vamos a dejar que sigan matando a peruanos. Los campesinos necesitan obras, necesitan agua, desagüe, necesitan irrigaciones, 15.000 millones de soles, hermano. ¿Con qué derecho? ¿Quién le ha dicho a esta mujer, a esta ilusa, que puede disponer de esos dineros que no le pertenecen? A estos militares, a estos cachacos maricones. Para que luego los aviones se caen solos. Porque los sacan a hacer maniobras, ensayos y luego se caen. Entonces, hermanos, pensemos bien. Pensemos bien en lo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Que se requiere algo para las Fuerzas Armadas? ¿Para qué? Un fundamento. ¿Para qué? ¿Para qué cosa quieren que, si tienen ahí chatarra en el mar? Tienen chatarra en los tanques oxidándose. ¿Para qué? ¿A quién van a matar? ¿Al pueblo? Para eso quieren armas. ¿Que quieren bombardear a la población? No, hermano, con la policía es suficiente. ¿Ya? La Fuerza Armada es una institución que tiene su rol, tiene su fin y su misión, hermanos. Pero como dicen los gringos, ¿no? ¿Qué conviene a una comunidad? ¿Fabricar más pan o fabricar más cañones? Preguntemos a los peruanos, ¿quieres más pan o quieres cañones? ¿Ya? Y la mayoría va a decir pan, pues, porque nosotros no comemos cañones, no comemos tanques, no comemos aviones. ¿Ya? Eso es fundamental que lo entiendan, hermanos. Porque nosotros no estamos en una aventura bélica. Nuestras fronteras están selladas, las 5 o 6 fronteras están selladas. Al contrario, necesitamos generar una flota de pescado de consumo para sacar a los chinos de las aguas internacionales. Vamos a competir con los chinos, hermano. Esa pota que se están llevando a la China, esa pota la tenemos nosotros que capturar para que el pueblo coma. Pero esa es decisión política, ¿no es cierto?, del estadista, del gobernante. Con esos 15.000 millones de soles podemos generar una flota pesquera de consumo. ¿Ya? Eso, y se le da trabajo a los hermanos pescadores artesanales, hermanos. Es una salida racional, inteligente, ganamos todos. Ganan los pescadores, gana el pueblo que va a comer, hacen una buena inversión del dinero público. Pero no, pues hermano, comprar 25 aviones de guerra, ¿para qué? Eso es inservible, no sirve para nada, hermanos. Acuérdense de lo de Humala. Humala se gastó más de 700 millones de dólares en un satélite que le compró en un negociado con los franceses. Cerca de 3.000 millones de soles que se pagó. ¿Qué cosa es satélite? Es una chatarra. No sirve para nada. ¿Para qué? Para que tenga ahí en el Instituto Aerogeográfico. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha servido ese satélite? ¿Para hacer su juego de guerra? No, hermanos. Hay que priorizar el gasto. Ok. ¿Ya? Tenemos que hacer tantas obras, hermanos, en el Perú. ¿Ya? Entonces, hermanos, estoy con fuente documentada, explicándoles a ustedes
¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Y el 9 de octubre pues, del 68 se celebraba, ¿no? El Día de la Dignidad Nacional, o sea, sería pasado mañana, 9 de octubre, porque ese día Velasco recuperó, ¿no? Los campos petrolíferos, recuperó, digamos, la refinería de Talara, ¿no? Como nunca se había hecho. El único presidente que yo me acuerdo, digamos, es el presidente mexicano Lázaro Cárdenas en 1938, ¿no? Cuando le expropió todas las refinerías, todos los campos petroleros a los alemanes, ingleses y a los norteamericanos, por deuda, porque adeudaban. Es el único antecedente de Velasco, ¿no? Fue otro general, el general, este general mexicano, Lázaro Cárdenas. Es una actitud nacionalista, no comunista, porque convenía al interés mexicano expropiar todas esas refinerías. Lo mismo hizo Velasco el 9 de octubre del 1969. Y está bien hecho. Que después habían hecho unas negociaciones para el año 74 para llegar a una transacción es otra cosa, pero la actitud del 69, el 68 fue correcta. Entonces, conclusión, hermanos. El golpe de 3 de octubre preparado por el Servicio de Inteligencia del Ejército, a la que luego se acoplaron la Fuerza Aérea y la Marina, porque el condujo ese golpe fue el Servicio de Inteligencia y que luego le presentaron el plan a Velasco y Velasco lo aprobó y Velasco ordenó que se ejecute el plan del golpe, ¿no? ¿Para qué? Para desactivar ese foco, ¿no es cierto?, de conflicto social que era el poder terrateniente del poder feudal. ¿Sirvió al país? Sí, porque si no se hubiese hecho eso, el Banco de Crédito, Romero, la refinería, todo, hermano, hubiese sido objeto, pues, de una revolución política, ¿no? Hay Sendero Luminoso hubiese tenido más potencia de fuego, porque tenía 8 millones de militantes, 8 millones de fuerza beligerante. ¿Contra quién? Contra la Fuerza Armada. Pues se pusieron a buena salud. No, nosotros no vamos a soportar, digamos, una guerra con los campesinos. Entonces hay que liquidar a los terratenientes, a los gaboneses, hay que quitarle la tierra y dársela a los campesinos. Ya esa fue la salida. Y se evitaron pues un conflicto, una guerra. Y ellos supervivieron como casta hasta ahora, ¿no? No, esa es la salida. ¿Fue correcta? Me parece que sí. Entonces, esos tarados, esos troles, esos burros de la derecha, neoliberales, libertarios, no me digan pues, que Velasco fue un comunista, que fue un socialista, ¿no? Él, hermanos, Velasco el año 75 le entregó a Cuajone con contratos las minas al Asado de Perú, las minas de Cuajone y Quellaveco. Y el 74 le entregó el oleoducto en un contrato firmado con los japoneses, ese oleoducto que está en el norte, financiado por los japoneses. Entonces, ¿de qué antiimperialismo me están hablando? Es un gobierno de capitalismo de Estado, ¿no? Y que al final lo que faltaba solamente era, pues, saber hacia dónde se dirigían. Tres opciones. Velasco se enfermó, Morales Bermúdez lo traicionó, ya eso será materia de otra conferencia. Le voy a explicar cómo fue el golpe del 29 de agosto de 1975, cómo lo tramó Morales Bermúdez, cómo traicionó a Lenín Rodríguez Figueroa, porque engañó a los lugartenientes de Velasco, los engañó y luego los traicionó. Y al final, ¿no es cierto?, el 29 de agosto, luego una gran borrachera, que Morales Bermúdez había ejecutado allá en Tacna, hace el pronunciamiento, Velasco se entera, fíjense cómo es el final de esta historia, ¿no?, para acabar esta parte. Velasco se entera del pronunciamiento de Morales Bermúdez en Tacna, entonces lo primero que hace Velasco es llamar a los jefes de región, a los 5 jefes de regiones, de la región del norte, de Lima, del sur, de Arequipa, Iquitos.
Ninguno de los generales de división le contesta el teléfono a Velasco Alvarado. Porque Velasco Alvarado iba a dar la contraorden, ¿no?, de que aplasten ese conato de Morales Bermúdez, ¿no? Pero ninguno de los 5 jefes de región militar le contesta el teléfono. Así acaba la revolución militar de Velasco Alvarado. Solo, sin comando, sin generales, sin Estado Mayor. Morales Bermúdez se los había comprado a todos ellos, les había ofrecido cargos, y Velasco no pudo parar esa traición. Para que vean, hermano, que acá las lealtades son bien raras. Los hombres que habían tomado, celebrado con Velasco, al final lo dejan solo. ¿Y qué hace Velasco? Al darse cuenta que ninguno de los generales de las regiones, ni sus asesores, ni nadie le contesta el teléfono, llama a su mujer, llama a su carro y opta por irse al mediodía de Palacio de Gobierno. Se despide. Sin haberle robado, al menos no se conocen. No conozco, si ustedes saben, díganme. Haber robado al Perú, ¿no? Velasco llegó pobre y se fue pobre. Y murió pobre. Ya en una cama del hospital militar, me parece que ahí acabó sus días Velasco Alvarado.